Termómetro. Creado por el físico e ingeniero polaco Daniel Gabriel Fahrenheit en el año de 1714 en la ciudad de Ámsterdam, mismo que desarrolló la escala Fahrenheit de temperatura. Este instrumento de medición de temperatura consiste en un bulbo formado por un capilar de vidrio de diámetro uniforme comunicado por su extremo con una ampolla llena de mercurio. Los termómetros constan de un reservorio de mercurio unido a un tubo de vidrio que tiene una escala para medir el cambio de temperatura. A medida que cambia, el mercurio se mueve hacia arriba o hacia abajo en el tubo y se registra la modificación de los valores. ¿Cómo usar un termómetro? Lo primero que debemos hacer es limpiar el bulbo de la parte metálica con alcohol antiséptico. Lo segundo es agitar el termómetro para que el mercurio baje completamente. El tercero es colocar el termómetro durante 5 minutos bajo el brazo. Y por último, debemos registrar la temperatura y deberemos agitar nuevamente el termómetro para que el mercurio regrese al reservorio. Usos y aplicaciones. Se utilizan en varios ámbitos y espacios. Hay hogares en los que se usa para medir la temperatura ambiental y o corporal. También están presentes en los usos médicos como bancos de sangre e incubadoras, así como equipos de calefacción e enfriamiento, plantas de energía y tuberías, panaderías, fabricación de dulces, cervecerías y conservas. Los errores más comunes de uso son la mala colocación. Es necesario colocar de manera correcta el termómetro, así como esperar el tiempo adecuado para una mejor medición. Otra de ellas es no tener en cuenta que algunos factores elevan la temperatura. En caso de temperaturas corporales, después de realizar actividad física intensa y el calor, la temperatura puede subir. Otro de ellos es no tomarse la temperatura en momentos fiables. Tenemos que esperar por lo menos 1 hora para tomarnos la temperatura en el caso de que hayamos realizado ejercicio intenso. Flexómetro. El flexómetro es un instrumento que sirve para medir longitudes en superficies rectas o curvas, también llamado cinta métrica o simplemente metro. Fue inventado en 1868 por Alvin Fellows. Al patentarlo, lo descubrió como una cinta métrica fabricada en metal, autoenrollable, compacta al interior de una carcasa portátil. ¿Cómo funciona? Cuenta con un mecanismo que permite que éste siempre regrese dentro una vez terminada la tarea de medición. También cuenta con un seguro para evitar que la cinta regrese y así poder guardar la medida que se tomó. ¿Cómo usar un flexómetro? Deberemos fijar el tope de la cinta con el punto de inicio. Después, extender la cinta hasta el punto final, mantener uniforme y derecha la cinta, tomar la medida y guardar. Errores comunes de uso. Error de graduación por falta de contraste. Se debe a la incorrecta longitud de la cinta. Error por falta de alineación. Se origina cuando el delantero no está bien alineado con el punto de inicio. Error por catenaria. Cuando la cinta no está apoyada sobre el terreno, sino suspendida de sus extremos. Lo que vienen siendo los manómetros fueron creados por Eugene Bourdon, quien fue un relojero e ingeniero francés que en 1849 inventó el manómetro Bourdon, un aparato para medir la presión. Es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o líquido como agua, aceite o aire. El funcionamiento de este se basa en la deformación de un elemento sensible en función de la presión y la transmisión de esta deformación a un mecanismo que actúa sobre la aguja indicadora. ¿Cómo podemos usar un manómetro neumático? Primeramente tendremos que localizar la válvula de la llanta, se engancha la manguera al manómetro y de la válvula a la rueda. Punto número 2 sería la medición. Esta se verá reflejada la presión en el manómetro, es decir, la cantidad de aire que tienen las ruedas. Con eso podemos medir. El tercer punto es ajustar la presión. Se compara la cifra que muestra el manómetro con la presión recomendable para tu coche. Y punto 4 sería añadir o quitar la presión.
Uno de sus mayores usos y aplicaciones son infladores neumáticos para autos, como lo que hay en las gasolineras, garrafas de gas, tuberías domésticas, aplicaciones industriales, calderas y bueno, se pueden emplear para garantizar la seguridad más que nada. Algunos de sus errores muy comunes sería, por ejemplo, las vibraciones, que estos a la hora de medir se les esté aplicando una vibración, que la máquina esté vibrando mucho y pueda afectar a la aguja en este caso. Puede ser también de una mala conexión. Cuando hablamos de una mala conexión es que no esté bien puesta en lo que vendría siendo la válvula o que no reciba como tal la presión de lleno. Y un error sistemático también podría ser que el aparato no haya tenido mantenimiento en los últimos días y ya dado por hecho no estaría bien calibrado. Importancia de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se encargan de capturar los datos de diferentes variables para poder ejercer una supervisión constante. Estos juegan un papel muy importante dentro de lo que es un estudio de capacidad del proceso, ya que de las mediciones que estos aporten se tomarán decisiones irrevocables acerca del comportamiento del proceso. Son de gran importancia porque permiten medir distintas magnitudes asociadas con diversos procedimientos. Y a partir de estas medidas es posible hacer comparaciones, realizar operaciones y tomar decisiones asociadas con un proceso. Los instrumentos de medición permiten tomar medidas de una forma sencilla, precisa y exacta, para luego con estas desarrollar distintos procesos de observación, control o acción, ya dependiendo de lo que se quiera, ya que tienen una gran precisión y son muy confiables. Por ejemplo, se utilizan para monitorear la calidad de los productos y los procesos. Son herramientas esenciales para la investigación científica y tecnológica. La información precisa y confiable obtenida a través de los instrumentos de medición es esencial para la toma de decisiones y solución de problemas. Por ejemplo, en la industria, nos ayudan para hacer competitiva a esta misma, ya que mide y controla con precisión las variables de producción para minimizar los costos de rechazos y las operaciones de retrabajo. Y también nos es de vital importancia en la vida cotidiana, ya que son fundamentales en la vida diaria para aminorar los márgenes de error en procedimientos químicos, físicos o matemáticos, en la ingeniería, en la mecánica, en la medicina o entre otros. Sugerencias de los instrumentos de medición. ¿Cómo elegir el instrumento adecuado? Al elegir un instrumento de medición, debemos de tener muy claro qué se necesita medir, por qué y para qué. Tener personal capacitado para realizar el proceso de medición. Hacer evaluación de costos, el cual reduce al máximo los riesgos. También debemos de tener claras las condiciones críticas de funcionamiento y capacitar a los operadores para que comprendan la medición. Selección de un instrumento de medición. Al hacer selección de un instrumento de medición, debemos de llevar a cabo un estudio y saber el rango de medición y resolución del equipo en función de las mediciones que se requieren. Pueden ser resolución, repetibilidad y estabilidad. Al momento de su compra, debemos de llevar a cabo pruebas de exactitud y repetibilidad del aparato, clasificar el equipo y checar su hoja de vida. Al hacer el control, debemos de saber lo que implica controlar, mantener, calibrar y preservar el equipo. Motivos de fallo de los instrumentos y cómo prevenir. Debemos de tener en cuenta que al momento de hacer mediciones pueden existir diferentes fallos, como lo son vibraciones mecánicas, los cuales son movimientos y oscilaciones periódicas que producen deformaciones. La pulsación es el aumento y disminución rítmica de presión o caudal. Otro fallo
muy común es la temperatura, el cual es el grado de calor o frío medido en una escala determinada. También otro fallo es el uso inadecuado del instrumento, el cual es el mal manejo o instalación en algunas aplicaciones. Este problema o este fallo se debe más debido a la capacitación de los operadores.